Los grupos de poder son peruanos. Pero yo te pregunto, ¿cómo llegaron a ser ricos? ¿Trabajando o robando? Y la clase dominante dice que nosotros también somos del pueblo, ¿por qué nos divide? Este presidente nos hace pelear entre peruanos, todos somos el pueblo, dice. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo, la burguesía y la pituquería? Miren, compañeros, Romero, ¿es peruano o no? Sí. Roque Benavides, ¿es peruano o no? Sí. Los grupos de poder son peruanos. Pero yo te pregunto, ¿cómo llegaron a ser ricos? ¿Trabajando o robando? Mira, ¿no recuerdas el coloniaje español? ¿A qué vino el coloniaje? A saquear. Cuando se largó, dejó un engendro entre el español y el inca, una casta social de criollos, de mestizos. ¿Qué hicieron ellos? Se dividieron el Perú, norte, sur, este, oeste, y se transformaron ¿en qué? Ahí salen pues los grandes gamonares, los grandes terratenientes, los grandes hacendados. Los bisnietos de ellos, ahí está Romero pues, el bisnieto, el grupo Romero, que controla la agroindustria y el banco de crédito. ¿Cómo lo hizo? Ahí está Buenaventura, Roque Benavides, que controla los yacimientos mineros. Tú le preguntas a ellos, te dicen, ¿quieres ser igual que yo? Trabaja. Amigo, en este sistema capitalista, nadie se hace rico trabajando. Solamente uno se hace rico en este sistema especulando, acaparando, adulterando o robando. Eso es. ¿Por qué? Porque si no, los 33 millones de peruanos serían ricos. Y los 5.000 familias serían pobres, pero es al revés. Las 5.000 familias que no trabajan son ricos. Y los 33 millones que trabajamos, producimos, somos pobres. ¿Qué te parece? Entonces, amigo, por eso, ¿de qué vive la burguesía? Existen tres formas de oprimir. La burguesía financiera, ¿de qué vive? Del interés. La burguesía comercial, ¿de qué vive? De la ganancia. Y la burguesía industrial, de la plusvalía y el plusproducto. Por ejemplo, la banca, ¿de qué vive? Del interés. Te cobra el interés que le da la gana y te paga el interés que le da la gana. La burguesía comercial le dice al campesino, campesino, ¿cuánto cuesta tu papa que has sembrado y has cosechado? Tanto. Ah, no, te pago tanto si quieres, y si no, que se te malogre, porque yo importo. El campesino le dice, está bien, pero te pago cuando me dé la gana, y si quiero te pago, y si no, no. Este es Rufo Romero. ¿Qué hace una vez que tiene el producto? Exporta lo mejor, gana en dólares, y la porquería que queda nos hace tragar a nosotros, no lo vende todavía. Y si el campesino no quiere venderle, se le malogra. ¿Y qué hace Romero? Importa. ¿Y qué cosa importa? ¿La porquería o lo mejor? Importa lo transgénico, pues la porquería. Eso es el capitalismo, pues, compañero. ¿Te gusta capitalismo? A mí no, pues, compañero. Pero hay gente que le gusta. ¿Te das cuenta? Bien, bien, amigo. ¿Alguna otra participación, no? No has aclarado si la burguesía pertenece al pueblo también, porque ellos dicen yo también. No, pero ya lo dije. Ya expliqué de Romero. Mírame, voy a detallarlo. Fíjate, no todos pertenecemos al pueblo. Todos pertenecemos a la nación, sí. Todos somos habitantes, sí. Pero los habitantes, la nación, está fracturada en dos clases: opresores y oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? El pueblo. ¿Quiénes son los opresores? El Estado. Nosotros no conformamos el Estado. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tomar una tierra, vas a invadir una tierra, sale el Estado y te dice, hijo, retírate porque este es del Estado. Y tú le dices, señor, pero yo también soy del Estado. No, acá no eres. ¿Qué te parece, amigo? Entonces, pues, compañero, tienes que razonar. Y en la práctica te vas a dar cuenta que el Estado es un instrumento del capitalismo. ¿Ya, compañero? Por eso es que el Estado nunca va a legislar en función del campesino, en función del trabajador, en función de las barriadas. Jamás. El Estado sirve
para que las transnacionales expolien, exploten, saqueen y se larguen. ¿Qué dejan? Una coima. ¿A quién? A los grupos de poder. ¿Está claro? Por eso no hay desarrollo. ¿Por qué crees que el cajamarquino se viene acá a Lima? Si allá está la riqueza, los grandes yacimientos de oro. ¿Por qué se viene el Loretano? Si allá tienen ellos el caucho, la madera, el petróleo. ¿Qué hacen acá? ¿Por qué se viene el puneño? Si el puneño tiene el litio, el estaño, el uranio. ¿Qué hace acá? Pero ahí está pues, esos recursos el Estado se los da a las grandes transnacionales para que expolien, exploten. Sí, compañero. Saludos, yo soy liberal. Saludos, soy liberal. Estoy totalmente de acuerdo en tu concepto que tienes de Estado. Al igual que tú, los liberales pensamos que el Estado es lo peor, que es un grupo de personas corruptas, ladrones, que solo quieren robarnos a nosotros a través de pues. En lo que a mí me llama la atención... Está con eco. Está con eco. Está con eco. Sí, está con eco. En lo que a mí me llama la atención... Aló. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está nomás? Sí, como te venía diciendo, yo soy libertario. Al igual que tú, los liberales estamos totalmente de acuerdo todos con ese concepto que tú tienes del Estado. Que el Estado es un grupo de personas corruptas, vagas, ociosas, que viven de nosotros robándonos a través de los impuestos. Hasta ahí estamos 100% conformes. Pero hay algo que yo creo que se contradice a la luz de la evidencia empírica. Si tú te das cuenta, aquellos políticos que hablan de socialismo, comunismo, ellos vienen y ofrecen más Estado. Por ejemplo, Pedro Castillo, que venía a ofrecer otro ministerio más. Y todos estos caviares y zurdos que cada vez que vienen al poder vienen a hacer acrecentar el Estado. O sea, lo que tú te refieres, un grupo humano de vagos y corruptos que cada vez crecen y viven en nuestros impuestos. Sin embargo, los liberales, los que hablamos de capitalismo, pedimos todo lo contrario, pedimos cada vez un Estado más pequeño para que haya menos vagos, menos corruptos robándonos. Entonces yo creo que ahí, como liberal, tú te contradices, ¿no? Porque tú, como te reafirmo nuevamente, pensamos lo mismo del Estado, que es lo peor, pero a la hora de los hechos, los liberales pedimos capitalismo, que es menos Estado, mientras tú y los socialistas, los de izquierda, a la hora de la verdad, van y piden más Estado, un Estado cada vez más y más grande. Entonces, ¿cómo tú, mi pregunta, que estás en contra del Estado, y con todas las deficiencias que tú la conoces muy bien, ¿por qué tú y toda la gente de izquierda cada vez pide más y más Estado? Y te repito una vez más, los liberales, los que creemos en el capitalismo, no pedimos más Estado, pedimos menos Estado, por eso pedimos que se reduzcan los ministerios y todo eso. Bien, el joven se presenta defendiendo una posición libertaria, liberal, capitalista. Compañeros, si yo me paro acá, no es para imponer. Si yo me paro acá, es para exponer lo poco que he aprendido en mi carrera política. Y el hecho que yo sea adulto no necesariamente quiere decir que yo tenga la razón. Hay jóvenes que de repente han podido leer un poco más que yo. Y por eso, al joven, caramba, ya ha hecho un planteamiento, ¿verdad? Entonces, ¿podemos entrar a debatir o no? Pero yo tengo una pregunta. Sí, pero yo le digo, con todo respeto, ¿podemos entrar a debatir? Bien. Ya dije que acá el hecho que yo sea adulto, no necesariamente yo tengo la razón. Los grandes filósofos dicen que un debate es dos ideologías opuestas: afirmación y negación. ¿Estamos? O sea, yo estoy hablando de lo que he leído un poco, nada más.
Por eso digo, usted, joven, de repente, está más documentado que yo. Bien. Usted me preguntó sobre el Estado, ¿verdad? Bien. Es que hay dos clases de Estado. Hay un Estado burgués y hay un Estado socialista. Cuando yo hablo, me refiero al Estado burgués, no al Estado socialista. Pero si usted me ha dicho que quiere un debate, entonces ahora sí tendría que hablar del Estado socialista. Y para hablar del Estado socialista, solamente estamos hablando de un medio, no del fin, de un medio. Ahora bien, usted me dice que con el capitalismo hay desarrollo. Eso es lo que le he entendido. Bien, bien. Y menos Estado. Pero cuando usted dice menos Estado, se refiere al Estado burgués, no al Estado socialista. Y yo pregunto, ¿el Estado burgués lo defiende el capitalismo o no? Sí, el capitalismo definitivamente no. Bien, si el capitalismo no defiende el Estado burgués, yo pregunto entonces, ¿cómo surgió el Estado en el mundo? ¿Surgió con la propiedad privada o surgió con la economía colectiva? Ya usted lo dijo lo que dice Marx. Usted es marxista, ¿verdad? Ah, no es marxista, pero ya me dijo lo que dice Marx. Marx dice en El Capital que el Estado burgués o el Estado surge con la propiedad privada en el mundo. Y lo dice en Materialismo Histórico Dialéctico, 1844, Carlos Marx y Federico Ellis. Dice que surge el Estado esclavista, luego el Estado feudalista y luego el Estado burgués. Y para aplastar este Estado, Marx dice que se tiene que instaurar en un país el Partido Comunista. Y el Partido Comunista, ¿qué es lo primero que hace en un país? Lo industrializa. A cargo de las fuerzas productivas, de las fuerzas motrices. Luego, estas recién lo socializan como un medio. Y luego una sociedad sin clases, en donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza. Ahora yo te pregunto, ¿quién? Sí, pues hijo, ahorita termino. Ahora yo te pregunto, dame un economista, dame un sociólogo y dame un filósofo que cuestione las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo. Bueno, eso es fácil, ¿no? Karl Menger, padre de la Escuela Austríaca de Economía, la escuela que seguimos los liberales, refutó por muy de lejos a Karl Marx. Karl Marx nunca pudo contestarle. Pero eso es siendo por la tangente y por temas académicos absurdos que la mayoría de la población mucho menos le interesa. Yo quiero hacer una aclaración acá respecto al Estado. Justamente yo te pregunté esto. ¿Por qué tú que identificas como enemigo nuestro al Estado? Porque al igual que tú, te digo que los liberales creemos que el Estado es un grupo de corruptos que viven a raíz de nuestros impuestos. O sea, a todos nosotros nos roban con impuestos para que ellos vivan. Y tú simplemente hablas de Estado. Y cuando yo te hice notar esto, que los socialistas cuando llegan al poder piden más Estado, mientras que los liberales, que defendemos el capitalismo, pedimos menos Estado, porque sabemos que es algo malo. Ustedes siempre piden, pese a que tú sabes que el Estado es lo peor, ustedes, los socialistas, piden más Estado. Pero ahora tú sacas tu verdadera careta y dices, no, hay dos Estados, uno es el Estado burgués y el otro es el Estado, imagino que socialista. Entonces, ¿por qué no eres más franco y le dices a la gente que lo que tú estás proponiendo no es una lucha contra el Estado, porque ahí los estás engañando? ¿Por qué tú no eres más franco y le estás diciendo que tú quieres otro Estado diferente, que es el Estado que ofrecen los socialistas, que es el Estado que que gobierna en estos momentos en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, un Estado socialista que ha llevado a la miseria a la gente? Entonces, por ejemplo, acá me estás hablando huevadas. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela? $2.
Ya, eso no es hablar huevadas, son datos. Yo le pido a los compañeros que se callen, déjenlo hablar. Es algo típico de los zurdos, los insultos y la agresión. Pero eso son datos, no son lo que dice el amigo. Datos. En Venezuela el sueldo mínimo es $2. En Cuba, ¿con cuánta gente vive la gente ahí? ¿Por qué la gente es pobre? ¿Por qué se escapa? Su sueño es irse a Miami. ¿Por qué en Perú, cuando vino Pedro Castillo, cuando vino Sagasti con sus ideas socialistas, la pobreza pasó del 20 al 30%? Porque justamente no hay una diferencia entre Estado burgués, Estado socialista. El Estado es el Estado. El Estado es un grupo de personas corruptos, vagos, que viven de nuestros impuestos. Esa diferencia que usted hace entre el Estado burgués, el Estado socialista, no existe. Entonces sea más franco y dígale a la gente que lo que usted está proponiendo no es irse contra el Estado. Lo que usted está pidiendo es más Estado, pero un Estado, según usted, socialista. El Estado que hay en Venezuela. Joven. Mire, joven. En primer lugar, yo dije que un debate son ideas opuestas. Yo le pregunto, ¿la izquierda es socialista? ¿Chávez es socialista? ¿Maduro es socialista? ¿Fidel es socialista? ¿Kim Jong en Corea del Norte es socialista? ¿Vladimir Putin en Rusia es socialista? Oiga, amigos, izquierda socialista, un término que el joven lo utilizó. Yo pregunto, ¿la izquierda acaso no surge en Francia? ¿Y la izquierda en Francia es uno de los opuestos? No lo es. Los opuestos en Francia, en el feudalismo, era siervo, señor feudal. Los burgos, ¿qué eran? Era una capa intermedia que estaba conformado por los grandes comerciantes, los grandes intelectuales, los grandes profesionales, etc. Y son ellos los que hacen la Revolución Francesa. Aplastan, toman la Bastida, oiga, instauran el primer gobierno de terror, la guillotina, no. Y son ellos los que Maximiliano de Robespierre lo denomina la izquierda. Y son los burgos, la izquierda, la que desarrolla el capitalismo, en donde al siervo lo transforma en obrero. ¿Para qué? Para poder absorber plusvalía y plusproducto. Entonces, ¿de dónde usted me saca la izquierda socialista? Dos, cuando hablamos del comunismo, vuelvo a repetirle al joven, de que el socialismo para el comunismo es un medio, no es un principio ni un fin, es un medio. Porque, por ejemplo, si el Partido Comunista se instaura en el Perú, lo primero que hace el partido es industrializar al país. Y eso le cuesta una revolución, porque el capitalismo no va a permitir, tampoco va a permitir el Estado. Entonces, el partido tiene que pelear contra el capitalismo y contra el Estado para poder desarrollar las fuerzas productivas. Una vez que lo industrializa el partido, recién instaura el socialismo, donde los medios de producción están en manos de las fuerzas productivas. Y una vez que se consolida, pasa recién a la última fase, que es el comunismo, donde el hombre ya no explota al hombre, sino a la naturaleza, como siempre fue en la primera sociedad. Ahora bien, en los primeros 100.000 años, en la sociedad primitiva, donde las relaciones sociales de producción eran los... Yo te pregunto, dime, un país bajo, nórdico, escandinavo, etc., ¿cómo son las relaciones sociales de producción?
¿Están al margen de este sistema o están dentro de este sistema? Están dentro, ¿verdad? Claro, tú lo has dicho. Bien, entonces yo te vuelvo a preguntar. Si las relaciones sociales de producción están dentro de este sistema, lo dice bien claro Adam Smith en La riqueza de las naciones, que las relaciones sociales de producción son de explotación. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada. Y lo privado tiene como opuesto a lo colectivo. Yo pregunto, ¿quién es el que produce? ¿El privado o lo colectivo en el planeta? Lo colectivo. Es el colectivo el que produce. ¿Y el privado qué hace? ¿Qué hace el privado en un país capitalista? Especula, acapara, adultera. Yo te pregunto, en los Países Bajos, ¿hay bolsa o no hay bolsa? Hay bolsa. ¿Y la bolsa qué hace? ¿Produce o especula? Especula. La bolsa de valores, la bolsa comercial. 2. ¿Qué hace una empresa? Una empresa en un país bajo está sometida a las relaciones sociales de producción, de explotación. ¿Qué hace la banca? La banca no produce, la banca vive del interés. Entonces, ¿cómo me puede decir que esos países son desarrollados? Porque ganan más que nosotros. No, un país desarrollado no puede haber quien especule a otro. Porque un país desarrollado es cuando su nación, cuando su sociedad está a la altura de la industria. Y son ellos los que manejan la balanza comercial. En los Países Bajos no sucede eso. Si no, mira Finlandia, mira Suecia. Mira cuánto gana una persona normal. Bien, compañero, mire mi amigo. ¿Quién? Yo le pregunto al joven, ¿quién controla? Acá está ignorancia, evidencia empírica. Joven, a ver amigo, si yo le pido que guarden un poquito de disciplina, porque yo cuando ingresé a debatir con el joven, yo dije bien claro que acá respetamos a todos, ¿sí, amigo? Acá no insultamos, no. Acá, si tú tienes ideas contrarias a las mías, yo no te voy a denunciar. Si tú tienes ideas contrarias a las mías, yo no te voy a meter preso, ni te voy a quemar vivo como dice el fujimorismo. Acá, amigo, respetamos todas las ideas. Acá debatimos, ¿ya, amigo? Entonces, ya me dijiste que los países escandinavos están dentro del sistema capitalista. Y la negación del capitalismo es el comunismo. Tú estás con el capitalismo, ni hablar. Entonces yo pregunto, ¿cuántos años tiene el capitalismo en el planeta? Más de 200 años. Ahora, dame un país desarrollado. Yo sí te la doy con el comunismo, pero yo pregunto, ¿el capitalismo qué país ha desarrollado? Y ojo, me explicas qué es desarrollo, porque los grandes economistas lo explican y lo desarrollan. Yo pregunto, ¿qué cosa es desarrollo en un país? ¿Qué es? ¿Sabe qué es desarrollo en un país? Cuando sus habitantes están a la altura de la industria. Y son estos los que manejan la balanza comercial, las exportaciones, importaciones. Dime en qué país sucede eso. En ninguno, pues, compañero, en ninguno. En Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, ¿en qué país surge eso? No hay. Porque en todos los países hay bolsa. Y la bolsa, vuelvo a repetir, es un instrumento de especulación. Ahora bien, yo sí te respondo. Mira, la China era un país semifeudal y semicolonial. ¿Y por qué tenía ese carácter? Porque... Adelante, compañero. Adelante. Bueno, habría para hablar mucho acá, pero yo me llevo algunas pequeñas reflexiones que hemos conseguido acá. La claridad que tenemos todos nosotros cuando entendemos el Estado. El Estado es algo que me gustaría que todos nos llevemos acá como liberal. El Estado es lo peor, chicos. El Estado nunca va a hacer nada bueno por nosotros. El Estado es un grupo de vagos que viven a costa de nuestros impuestos. Y eso yo le felicito acá al señor que tenga esa claridad. Lo que sí les pido que tengan cuidado, que cuando escuchen a una persona que habla mal del Estado,
pero después te dice que en su discurso él pide más Estado y te pone como excusa que hay dos tipos de Estado, que uno es tipo burgués y el otro socialista. Lo que el señor está pidiendo es más Estado. No se dejen engañar con que no, que el socialismo, no. Los socialistas, la izquierda, siempre que llega al poder, pide más y más y más Estado. Más y más vagos que van a vivir de nuestros impuestos. ¿De dónde creen que van a sacar plata para el Ministerio de Ciencia y Tecnología? De nuestros impuestos. Eso siempre va a ser el socialismo. Va a pedir más y más y más Estado, pese a que después digan, no, el Estado más. Es la gran contradicción a la que llegan los zurdos. Ahora, hablando un poco de qué es el desarrollo. Ustedes ven justo que yo vaya a cada uno de ustedes y les diga qué hacer con su dinero. O sea, imagina que tú tengas un dinero ahora, has cobrado tu sueldo y tú en tu cabeza estés decidiendo qué vas a hacer con tu sueldo para el resto del mes. Tú, y yo vaya y te diga, no, tú estás equivocado. Yo te voy a decir a ti qué es desarrollo, yo te voy a decir a ti en qué tienes que gastar tu plata. ¿Les parece eso razonable? Es lo que el Señor propone. El Señor nos quiere decir a nosotros qué es desarrollo. El desarrollo es simple. El desarrollo es que cada uno de los ciudadanos tenga dinero en nuestros bolsillos para que nosotros decidamos qué hacer con nuestro dinero. Porque nosotros vamos a decidir si construimos el segundo piso de nuestra casa, y si lo heredamos a nuestros hijos. Es decisión propia, decisión individual, la esencia del capitalismo, la esencia del liberalismo, del individualismo. El Señor lo que hace es, Él quiere decidir desde el Estado qué es desarrollo. Y entonces va a agarrar su dinero de ustedes y les va a decir, eso de lo que tú piensas que es desarrollo, no es desarrollo. Desarrollo es esto. Y va a agarrar tu plata y va a decidir sobre tu plata. ¿Qué hace el socialismo? Cuando el socialismo llega al poder, agarra y empieza a manipular el dinero. Por eso es que el dinero ha perdido, se está devaluando. Es por eso que ahora compras 3 panes por un sol. Porque desde el Estado, los zurdos agarran y empiezan a decidir qué hacer con el dinero. Bien, compañero, a ver, amigo, señor, a ver, ¿qué se con ese elemento? Bien, compañero, bien, compañero, bien, ¿qué es el problema con usted? Compañero. Ustedes, ¿ya ve? Le han dado la salida. ¿Ya ve, compañero? Con usted no se puede, compañero. Acá no se trata de ganar, compañeros. Acá lo que se trata es de demostrar hasta dónde ha podido leer. Demostrar. Pero ya ves lo que hicieron, compañero. ¿Ya ves? Ya lo estaba haciendo comunista, ya. Díganlo, pues, compañero, que lo explique. ¿Ya ves? Ahora se va. Bien, compañero. Es que no ha podido desarrollar, pues, el capitalismo. No, ya estaba ya para darle lo último y ustedes le dieron la salida. ¿Ya ve, compañero? Ay, compañero. Acá, vuelvo a repetir, acá no se trata de imperar, compañero. Al menos acá, en este ruedo, yo no trato de ganar. Lo que yo trato es de demostrar lo poco que he leído en mi carrera política. Pero yo no te voy a decir hasta dónde he leído. ¿Me dejo entender? Eso sale ya en el debate. El compañero no me ha entendido qué es Estado o no quiere entender. Yo no me refiero al Estado burgués. Lenin, en la Tercera Internacional, dice que para desarrollar a un país, primero se tiene que instaurar el Partido Comunista. En cualquier país del mundo. En segundo lugar, el joven quería decirle esto. Si él plantea el desarrollo de cada hombre, bien, yo quería darle la razón. Bien, joven. A ver, amigos, atrás. Yo quería preguntarle al joven. Bien, yo le voy a dar la razón, joven. Usted me pide que cada uno de nosotros nos desarrollemos. Bien. Esa tesis, ¿qué implica?
Póngase que todos nos desarrollamos en un país. Y yo le iba a preguntar al señor, ¿cómo se llama esa sociedad? En donde todos nos hemos desarrollado según él lo plantea. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Un país comunista, pues, compañero. ¿No ves que todos nos hemos desarrollado? Ya no funciona la bolsa, ya no funciona la banca, ya no funcionan las transnacionales. ¿No ve que no hay quien explote a otro? Eso le quería preguntar al joven, pero ustedes lo sacaron, pues, amigo, ¿ya ven? ¿Se dan cuenta, amigo? Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, no? ¿Sí? Sí. Bien, le voy a dar el micro al amigo. Estaba desordenante, muy bien, estaba la tesis que planteaste. Quiere hablar sobre las importaciones y exportaciones. Nosotros somos país netamente importador o exportador. La balanza comercial, ¿cómo está ahorita? Ojo, nosotros estamos comprando ahorita trigo transgénico, que se está usando como insumo materia prima para elaborar el pan. El joven se preocupa del pan, ¿no? Pero él no sabe de dónde estamos importando el trigo nosotros ahorita. ¿En qué países nos están vendiendo trigo? ¿Y por qué nosotros no podemos desarrollar acá en el agro, en la agricultura, el mejor trigo que tenemos? ¿Qué está sucediendo? Así, el reto le lanzamos ahorita a Mariano Castillo, tiene un ministro de Agricultura que realmente tiene que cambiar eso, porque no es necesario cambiar la Constitución para hacer eso. ¿Por qué nosotros somos productores de trigo, no? Estamos importando, el Grupo Romero importa trigo, un trigo ya desnaturalizado, artificial, que nos está haciendo daño, va bien. ¿Por qué nosotros no podemos desarrollar la industria del trigo? Ese es un producto y otro producto más que podemos añadir. El señor dice que no tiene que ver nada en la Constitución. Está usted equivocado, amigo. Completamente equivocado. La Constitución política del Perú es la Carta Magna. La Constitución política del Perú es la ley de leyes. Sin eso no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque te meten a la cárcel. Entonces, ¿por qué el Perú sigue siendo exportador de materia prima? Porque somos un país de carácter semifeudal y semicolonial. Ahora bien, cuando usted me habla de la balanza comercial, el Producto Bruto Interno, más es lo que exportamos, más es lo que vendemos que lo que compramos. Más son las exportaciones que las importaciones. Y por eso es que hay un superávit económico. Hay un déficit fiscal cuando más es lo que se importa que lo que se exporta. Es lo contrario ahora. Más es lo que exportamos. ¿Qué? Los minerales, el agro. ¿Quién es el mayor comprador de minerales? La China. Producto de la tecnología y de la globalización. Entonces, al vender más, el Perú se inunda de dólares. Al inundarse el Perú de dólares, el dólar, su tipo de cambio, cae, baja. Y la gente se pregunta, ¿y por qué los precios se elevan? ¿Sabes por qué, amigo? Porque ¿sabías tú que la materia o la reserva del globo es el petróleo? Del globo del planeta. ¿Y sabías tú que los primeros productores de petróleo en el mundo son los países árabes? En segundo lugar es Rusia y en tercer lugar en América Latina es Venezuela. Pues bien, la crisis que atraviesa Ucrania ha hecho que ahora no el petróleo, el crudo del barril se eleve. ¿En cuánto? Se eleve en más de $110 el crudo del barril. Y eso golpea la economía de todos los países del mundo. Nosotros, ¿cuántos barriles producimos diario? 40.000 barriles de petróleo. ¿Cuánto consumimos diario? 250.000 barriles de petróleo. ¿Cuánto tenemos que importar? 210.000 barriles de petróleo. Y como en el mercado
se ha elevado el crudo de barril, entonces al comprarlo, acá, todo está supeditado al petróleo, los productos se elevan. Y los estúpidos de la prensa le echan la culpa a Castillo. Y hay otros que repiten y le echan la culpa a Castillo. ¿Te das cuenta, amigo? Es la política internacional. ¿Quién generó todo esto? ¿Quién lo generó? ¿Rusia? ¿Quién? ¿Ucrania? ¿Quién lo generó? Lo generó Norteamérica con la OTAN, me dejo entender, porque quiso meter las narices en Ucrania. ¿Por qué? Porque Norteamérica atraviesa una crisis económica, política, social, comercial y tecnológica. La China lo ha doblegado. Por eso es que John Biden está desesperado y ha querido tomar el control de Ucrania. ¿Pero por qué? ¿Sabes por qué? Quería anexarlo a la OTAN, a un engendro militar. ¿Para qué? Para tomar posesión de sus recursos. Recuerda que Ucrania está dentro de los 5 países primeros en el mundo en la producción de trigo, en la producción de maíz, en la producción de papa y del acero. Oiga, Ucrania se lo lleva de encuentro a Bolivia y al Perú juntos. Norteamérica no es tonto. Capturando a Ucrania, controlaba el gas, el petróleo, el Mar Negro y la salida al Mediterráneo. Eso es lo que quería Norteamérica. Pero como le salió mal la estrategia, Putin lo doblegó, porque el 85% de habitantes en Ucrania son rusos. Y Zelensky es de corte fascista, neofascista. ¿Y qué está haciendo ahí Zelensky? No está desarrollando Ucrania. Zelensky está eliminando al judío, al comunista, a todo aquel que habla ruso y quiere la raza superior, no la raza inferior. Eso es lo que ha doblegado. Por eso es que Putin dijo, ¿sabes qué? Acá le digo a las Naciones Unidas, le digo a la Unión Europea y a todos los países del mundo que decida el pueblo ucraniano, que se convoque un plebiscito, que se convoque un referéndum, las elecciones y que diga el pueblo. Y Zelensky no quiere porque sabe que va a ser arrasado. Y al ser arrasado Zelensky, viene abajo viene abajo John Biden y se viene abajo los presidentes de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Por esas razones, amigo, hoy en día estamos viendo que John Biden ha dado la orden a Europa. ¿Sabes qué ha dicho? Que ya no le compren gas, petróleo a Rusia. Y los gobernantes europeos dicen, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ya le hemos puesto y le hemos dicho que Rusia no va a proveer. Y Putin no estaba eso, esperado por lo que hizo. Porque Putin al comienzo dijo que si la Unión Europea hace que intervenga la OTAN en Ucrania, él le baja la palanca en Crimea y lo deja sin calefacción, sin gas y sin petróleo a Europa. Ahora ellos se la han bajado. Ellos han dicho ya no quiero tu gas, ya no quiero la calefacción. Y ahora le están pidiendo a John Biden. Y John Biden no tiene petróleo. ¿Y sabes qué ha hecho John Biden? Se ha ido a Venezuela y se ha puesto de rodillas ante Maduro para que le venda el petróleo. Y Maduro, ¿sabe qué le ha dicho? Un momento, yo me voy a someter a la oferta y la demanda. Hoy en día en el mundo hay una demanda por el petróleo. Hoy en día ha subido a más de $110. ¿Sabes qué, gringo? Te voy a vender el crudo de barril a $200. Oiga, amigo, John Biden no sabía qué hacer. Y John Biden dijo, ¿y a cuánto le voy a vender al pueblo europeo? Hoy en día los pueblos de Europa se están movilizando porque no hay calefacción y se están yendo en contra de sus gobiernos por haber pactado con John Biden. ¿Qué te parece, amigo? Esa es la situación que se está dando en el mundo. Ya, compañeros, bien, amigo. Compañeros, sí, permítanme un segundito. Los amigos, sí. Voy a proseguir con las preguntas, pero antes, los amigos que quisieran aportar a esta clase voluntariamente, aporte esta conferencia, porque esto no hay, compañero, esto ya no hay ningún sitio. Entonces, apóyame un poco la garganta. Los amigos que tengan
Aporta, ya, compañero. Empiezo por este lado, gracias, y termino por acá. Ya, amigo, bien, lo que tengan voluntad, ¿ya? Gracias, compañero. Eres el 5. Gracias, gracias. Gracias, compañero. Muy agradecido, gracias.